Cuando matan a Colosio, nos quedamos sin dormir toda la noche, cubrimos toda la historia hasta que se llevan en el avión el cuerpo que iba con Diana Laura. ¿Cómo fue ese día, Rocío? ¿Cómo fue? Mira. Nadie esperaba, perdón que te interrumpa ahí, nadie esperaba de ese evento que surgiera algo importante, ¿no? Lo que tengo entendido, pues a mí me tocó muy pequeño, era que había 2 eventos, ¿no? En el campestre y que como que en el campestre se iba a reunir con los maestros. A concentrar ahí, ¿no? Que lo de Lomas Taurinas fue como un extra, ¿no? Pero resulta, ya sabes, o sea, no sé, vuelvo a lo mismo, no hay reporteros sin suerte, aunque haya sido una noticia tan trágica. Mi jefe me dijo, era José Neme Salún, que ya falleció, tendría mi misma edad, pero no se alimentó bien y todo, y tuvo un problema de salud y falleció. Entonces me dijo Neme, tú no te mueves del campestre, quiero que cubras el evento de los maestros. Y le dije yo, ok. No se, van otros 2 enviados, Antonio Garza Morales y Miguel Reyes Razo, van ellos a Lomas Taurinas, ellos van a hacer la crónica, tú no vas a Lomas Taurinas. Pero pues mi mamá decía que era yo bien desobediente. Entonces le dije yo, ok, sí, está bien. Entonces fui al aeropuerto porque yo quería ver cómo era su llegada de Colosio. Todavía lo tengo aquí presente, cómo baja del avión con esa chamarra cazadora que traía color clarito, como color perlita, y baja del avión y estaba Amador Rodríguez Lozano. Y Amador Rodríguez Lozano me conocía. Entonces le dice, mira, Luis Donaldo, te voy a presentar a Rocío Galván, ella es periodista aquí, trabaja, es corresponsal de Celso. Ya me presentó, lo saludé. Y lo primero que dije, ay, qué bárbaro, todo el mundo se puede acercar a él. Qué relajado. Qué relajado. Que en esos tiempos no se veía, pero creo que era indicación de él. Creo que él quería que la gente se acercara. Pero bueno, ya llega, se sube al carro, ya ves que Lomas Taurinas pues está muy cerca del aeropuerto, y ahí vamos. Yo había cubierto las inundaciones en Lomas Taurinas. Me acuerdo que los camarógrafos me pasaron una cuerda para que yo me atravesara el caudal, que me llegó el agua hasta aquí, y que eché a perder unas botas que me gustaban mucho. Pero bueno, hice ese reporte, y cuando dicen que Colosio va a ir a Lomas Taurinas, yo dije, ay, pero sí está bien feo. Pero estabas familiarizada sí, con el escenario, sí. Había empresarios, estaba el señor Fimbres, había gente muy importante allí en Lomas Taurinas. Y bueno, pues la historia, ¿verdad? Cómo la viví cuando está él hablando su discurso, que da su discurso ahí en Lomas Taurinas, y cuando empiezan a tocar La Culebra, que todo el mundo dice que era una clave, que todos dijeron que no, que fue coincidencia, pero casualmente empieza La Culebra, sí, y en ese momento los disparos. Y entonces me acuerdo mucho de un muchacho que era priista, que se traumó mucho, Miguel Ángel Islas, que trabajaba creo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¡Malditos! ¿Qué le hicieron? Gritaba como loco. Y yo lo empecé como a calmar. Le dije, calmado, calmado. ¡Lo mataron, Rocío! ¡Lo mataron! Y entonces estaba fuera de sí. Y todo el mundo me empezó a jalar porque la gente, el tumulto, porque era un tumulto, se empezó a aglomerar sin control y detuvieron a Aburto. Entonces, en aquel entonces era delegado George Webe, el papá de nuestra amiga, sí. Y él traía un vehículo como tipo de esos de turismo, de esas camionetitas y entonces me jalaron a que me subiera. Me jalaron porque si no me iba a quedar ahí en la bola de la gente, y entonces nosotros íbamos en la parte de atrás y veíamos cómo traía la multitud a Aburto. Todos dijimos, lo van a linchar. Lo traían, él ya venía ensangrentado, ya traía heridas en la frente y se le veía muy asustado, y toda la gente lo traía así, y lo traían detenido como 2 estatales, 2 agentes, dos personas. Ándale. Y el cuerpo de Colosio, porque era el cuerpo, ya el hombre había muerto, traía exposición de masa encefálica, terrible. Lo llevaron como si fuera, perdón, no quiero faltar al respeto, pero como si fuera un venado, así agachado. Ahí están las imágenes. Sí. No te estoy diciendo nada que no me corrobore. Entonces, había crisis también entre nosotros. Muchos estaban muy alterados. Yo trataba de mantener la calma. Entonces, les dije, yo voy al Hospital General, porque nos dijeron, lo llevan al Hospital General. Y entonces
George se llevó a los otros reporteros. Me acuerdo que se bajó Jorge Rocha del vehículo, iba corriendo, le dije, te vas a infartar, porque iba corriendo. Te vas a infartar, le decía yo, porque iba fuera de sí. Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero para esto, George traía un celular, de los ladrillotes, ¿te acuerdas? Y entonces, yo iba a pasar para Excelsior, no era común. Yo iba a pasar para Excelsior y Jorge trabajaba para Radio Red. Entonces le arrebata el teléfono a George y se comunica con Gutiérrez Vivo y le pasaron 3 filtros. Es que atentaron contra Colosio. Repíteme lo que estás diciendo. Es que mataron a Colosio. ¿Estás seguro que lo mataron o lo hirieron? 3 filtros, hasta que al tercer filtro lo pasaron al aire. Y entonces, la reacción de todos, ¿no? Cuando nos llegamos a enterar, digo, yo estaba muy pequeño, pero creo que fue la reacción generalizada. Pasó al aire y entonces me regresa, le arrebato yo el teléfono y me comunicó con mi jefe, que era Neme, y me dice, sí, ya escuché a Rocha. Le dije, Rocha está junto a mí. Le dije, me ganó el teléfono. O sea, yo encabronada, ¿no? Pero entonces, perdón. Pero entonces le empecé a pasar la nota y me dijo, vamos a hacer una edición especial. O sea, el país estaba... Imagínate. Y nosotros en medio de todo ese torbellino, como reporteros, entonces me bajo en el Hospital General y nunca se me va a olvidar que venía un helicóptero, del Scripps, ni siquiera aterrizó Joe. Hazte cuenta que como que planeó y se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque les dijeron, ya murió. Pero eso fue como hora y media antes de que saliera el anuncio oficial desde Los Pinos, de que dijeron que había muerto. Que siempre hubo muchas cosas, ¿no? Que se especularon después. ¿Por qué no lo llevaron al Hospital del Prado? Cuando se supone que ahí lo debieron haber llevado si había alguna situación, etcétera. Y estábamos todos los reporteros, todos los que andábamos ahí, porque muchos se fueron al otro lado. Dijeron, no, pues ya estamos en Tijuana, se fueron al otro lado. Y entonces, imagínate, les pasó como el que fue a cubrir lo de Álvaro Obregón y que le dijo el jefe de información, oye, ¿y qué pasó con lo de Álvaro Obregón? Ah, no, pues dieron de comer mole y todo eso. Y le dijo, puedo ser grosera, pendejo, mataron a Obregón en la comida. O sea, y acá igual les estaban diciendo, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde están las fotos? Entonces era una súplica de los fotógrafos a los medios locales para que les pasaran las fotos. Sí, los que sí lo cubrieron. Los que sí lo Todos cubrimos. Los que se fueron, pues venían. Ellos dijeron, pues Tijuana, nos vamos en el primer evento de compras y ya llegamos para el de la noche, ¿no? Pues el de la noche nunca hubo. Imagínate la arrepentida, ¿no? Y fue un reloj, hora tras hora. Después empezó a buscarte todo el mundo de todas partes y hasta la madrugada, cuando se llevan el cuerpo, y tú recordarás también muy bien, sin el cerebro de Colosio. El cerebro se quedó en el Hospital General.